Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Quiero agradecerles a todos, como siempre, por su sintonía y, por supuesto, también a nuestros auspiciantes. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico, actualiza tus datos en nuestra página web o en las agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Seminarium presenta el próximo 15 de junio en Quito el evento de electricidad y energías renovables ENAEP 2023, un foro de análisis, conferencias y paneles de debate donde podrás conectar con expertos de la industria, expandir tu red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de inversión. Para más información, visita nuestras redes sociales o www.seminarium.com.es. Con esto queremos empezar ya con nuestro programa, dándole la bienvenida al viceministro de Minas, Juan José Espinosa. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos en Generación Responsable. Buenas tardes y gracias, María Gracia, por estar en este programa. Mis saludos cordiales a todos los radioescuchas. Muchas gracias a usted por su tiempo. Viceministro, quisiéramos empezar preguntándole ¿qué es lo que está esperando tal vez el país? ¿Cuáles son las expectativas en el sector minero, considerando, sí, y vale la pena recalcar, la coyuntura actual? Es decir, cuando todavía estamos esperando que salga esta normativa para las consultas ambientales, para que ya las empresas que quieren continuar con su trabajo en fase de construcción y explotación de mina tengan el permiso ambiental que tanto necesitan, pero además cuando nos estamos enfrentando a una posible coyuntura en apenas pocos meses de consultas que podrían, al menos en Quito, afectar el tema minero legal. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tenemos como país? Sí, gracias, María Gracia, y te agradezco por la pregunta. Creo que las expectativas, por un lado, son bastante grandes. Me refiero porque el Ecuador en sí tiene un potencial minero extremadamente importante e interesante, con muchas empresas ya trabajando localmente, empresas internacionales de primera índole, que están muy expectantes de desarrollar los proyectos que ya están en fase de exploración avanzada, evaluación económica y por ende pasar a explotación. Como tú bien mencionas, hay normativa que está pendiente para continuar con estos proyectos. Mencionabas el tema de la consulta ambiental, que es importante no solo para la minería, sino en sí para todos los proyectos del sector energético y entre otros, también la construcción y otras actividades de mayor impacto requieren la misma. Este reglamento está ya para, digamos, revisión y firma del presidente de la República. Esperamos pronto tenerlo. Es una normativa que ha acogido todas las diferentes sentencias de la Corte Constitucional y que está apegada a los protocolos internacionales. Con esto se va a poder dar continuidad a aquellos procesos de licenciamiento que llegaron a una fase donde antes era el proceso de participación ciudadana, que se conocía antes y que fue declarado como inconstitucional, y que ahora con esta normativa va a permitir pasar a esta consulta ambiental. Y dentro de esos tenemos algunos proyectos importantes que están esperando. Por ejemplo, me puedo referir a Curipamba, de Curimining, a otro proyecto como La Plata, entre otros que justamente están esperando esta normativa para continuar con licenciamiento. Eh, por otro lado, sí, se estuvo trabajando con el Ejecutivo en un proyecto de consulta previa e informada. Se tenía ya un proyecto en sí que estábamos a la espera para enviar a la Asamblea Nacional y que bueno, habrá que ver a futuro si se llega a enviar, digamos, obviamente cuando hay una asamblea este proyecto o se tome la decisión de hacer una normativa secundaria, que también lo ha mencionado así la Corte Constitucional, para que en efecto haya esta normativa para una consulta previa informada. Y por último, también referirme a lo que acabas de mencionar, el tema de la consulta popular y que
hay una iniciativa justamente para un Quito sin minería. Eh, yo creo que como país tenemos que propiciar el diálogo energético. ¿Qué me refiero al diálogo energético? Creo que debemos sentarnos en una mesa los diferentes actores y ver en qué lugares estamos dispuestos a justamente que se desarrolle minería y en qué otros no. Todos conocemos y yo como quiteño he tenido la oportunidad de varias veces visitar el noroccidente. Me refiero a Mindo, Nanegalito, Nanegal, etcétera, justamente Pacto. Y en efecto, hay lugares donde hay bosques protectores, donde justamente será mucho más sensible desarrollar minería, pero hay otros lugares, ejemplo, en Pacto, donde ya se otorgaron concesiones mineras al ENAMI, perdón, históricamente, y que estos proyectos no deben ser afectados justamente por esta consulta. Y claro, todo viene bajo altos estándares. Se puede hacer una minería responsable, se puede hacer una minería amigable con el ambiente, se puede hacer una minería socialmente responsable, pero sí ponernos de acuerdo en una mesa de diálogo y estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Ese es lo que te puedo comentar. Sin duda, creo que todos Creo quienes que todos estamos quienes o conocemos cómo se maneja el tema minero, entendemos que sí se puede hacer una minería responsable que vaya acorde con el sector ambiental. Acá entonces ustedes, cuando seguramente pronto también el CNE convocará para la misma fecha esta consulta ambiental del Chocó Andino, en el que valga la pena también decir, es en el Chocó, es en el noroccidente, pero quienes votan son los del distrito metropolitano. No está votando la gente que realmente resultará directa o indirectamente afectada porque los electores están en el distrito metropolitano. Pero ustedes como viceministerio realizarán quizá campañas para evitar que esta pregunta pueda ganar el sí, no queremos minería en el Chocó Andino. Y otra pregunta, ¿cómo manejar la posibilidad, porque lo hemos visto en otros sectores también, de que lleguen la minería ilegal, que lleguen los informales y los ilegales a explotar en este sector tan rico en cuestiones ambientales, donde hay reservas, donde la minería legal evidentemente no va a explotar porque no va a tener los permisos ambientales, pero los ilegales a ellos no les importa. Entonces, si quitamos toda la minería legal del Chocó Andino, es probable que los ilegales arriben allá. ¿Cómo manejarlo también desde el sector minero? Sí, lo primero es la definición por parte del CNE, como bien mencionas, de que si esta pregunta va a ir justamente con las próximas elecciones de los candidatos presidenciales y el tema de la asamblea, así como el tema de Yasuní. Entonces son dos temas que complejos, digamos, para los sectores de recursos naturales. Y sí, hemos estado conversando digamos, internamente con las cámaras, entre otros actores importantes, para justamente, más que desarrollar una campaña, porque esto no es estoy a favor o estoy en contra, sino que la gente tenga los elementos suficientes y documentadamente pueda tomar una decisión acertada, que no se vuelva algo simplemente populista, para decir, oigan, no estoy en contra de la minería porque esta afecta al ambiente, pero no, que la población realmente tenga el conocimiento y pueda tomar una decisión acertada. También lo que nos pasa, como bien mencionabas, de cuáles serán los votantes, a veces desde las grandes ciudades nos olvidamos de las áreas de influencia directa, donde tú acabas de mencionar, donde hay comunidades que más bien lo que quieren y están expectantes es de mano de obra, de trabajos que puedan mejorar sus condiciones de vida, que no necesariamente pueden venir a las grandes ciudades a obtener trabajos, sino justamente tener trabajos bien remunerados y que puedan serlo en sus áreas de influencia. Y yo coincido, mientras haya recursos, la gente va a buscar cómo explotarlos lamentablemente. Y en eso digo lamentablemente porque justamente ahí viene el tema de la minería ilegal, donde hay nada o pocos estándares y donde justamente el presidente de la República en febrero a través del CONCEPE ha sido radical y fuerte en mandar este mensaje que hay una oposición total y directa frente a la minería ilegal.
y así hemos visto los diferentes operativos que lo ha realizado a través del SECMI y de las autoridades competentes, refiriéndome al Ministerio del Interior, Defensa y Agencia de Regulación y Control. Viceministro, ahora también basándonos un poco en la coyuntura política que estamos teniendo, ¿qué es lo que pasará en este tiempo que podríamos denominarlo tiempo muerto hasta tener un nuevo gobierno? Por ejemplo, con los anuncios del catastro minero. Eso también fue parte de un diálogo y de una negociación con los sectores indígenas y los sectores sociales para esperar la apertura del catastro que llevamos varios años y que había sido anunciado para el año anterior, para finales del año anterior. Entonces, durante este tiempo de cambios políticos, cuando estamos enfrentándonos nuevamente o acercándonos nuevamente a un proceso electoral, ¿qué pasa con estas decisiones en materia de permitir que lleguen nuevas inversiones mineras al país? Yo primero quiero ser muy enfático que nosotros seguimos trabajando día a día por el Ecuador y justamente por el desarrollo de una minería responsable. ¿Qué quiero decir eso? Sí, puede llamarse tiempos muertos, pero más bien estamos corriendo y corriendo en el buen sentido de la palabra para que proyectos los cuales ya había la expectativa de desarrollo, ejemplo, me quiero referir a Cascabel, donde estamos negociando el contrato de explotación y esperamos darle en este año unas buenas noticias al Ecuador. Son inversiones importantes, alrededor de 5.000 millones de dólares. Hay otros proyectos, como me refería al principio, que era La Plata y Curimaini, que también estarían entrando a una fase de explotación donde hay que fijar las regalías, así como otros proyectos que tienen diferentes nudos críticos y los cuales estamos apoyando como gobierno para que sigan y puedan llegar a las fechas de desarrollo. Recordemos que una cosa es las firmas de contrato, las establecer regalías y que sí, inversiones vienen inmediatamente, pero para que ya estos proyectos inicien producción requieren de 2 a 3 años. Entonces, debemos hacer el trabajo ahora para justamente poder recibir los recursos después, pero ya requiere, ya tiene un beneficio directo el Ecuador porque comienzan las inversiones. Eso respecto, digamos, al tema de qué estamos haciendo. Por otro lado, el tema del catastro se ha conversado mucho, se ha analizado. Lo primero, para ser muy responsables en el tema, hay que trabajar en un sistema que es un software que tenga todas las características suficientes y que no tenga posibilidad de vulneración. Estamos trabajando en la contratación de ese software. Em, por otro lado, el tema del catastro y el ministro de Energía se ha referido al tema en varias entrevistas. No se aperturará el catastro sin tener la norma de consulta previa e informada, digamos, ya en rigor, ¿no? Entonces, esperaremos a que exista ese instrumento para poder ahí sí aperturar el catastro. Viceministro, una última consulta ya para terminar, por favor. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, usted nos dice van a seguir invirtiendo estas empresas? Sin duda, Cascabel tiene una cantidad de recursos impresionante, sobre todo en materia de cobre en el país y en la región. Entonces, Cascabel es una de las grandes apuestas que tiene el país para el desarrollo de la minería y obviamente para el ingreso de recursos. Pero con toda la situación quizá de inseguridad jurídica, entiendo que muchos puestos de empleo se están perdiendo, se están frenando de generar más inversiones porque evidentemente todavía no tienen las condiciones adecuadas. ¿Y qué pasa también con otras empresas que se están yendo del país? Tengo entendido que BHP ha decidido dejar de invertir acá. Es decir, ¿cómo darles más garantías y más certezas en este tiempo en el que ustedes continúan trabajando desde el Viceministerio de Minas para que nadie más se vaya, para que vengan, para que se pueda comprender que el Y país sí es un país con potencial de desarrollo minero? claro, es otro de los retos, como bien mencionas, María Gracia, solo para darles una idea, y hoy pedía las cifras, porque a veces cuando uno habla de los proyectos mineros, dice, bueno, puedes hablarte de cifras gigantescas, en toneladas, y la gente tal vez no lo llegue a entender. Pero ahorita estamos exportando 2022, las cifras terminaron en 2.775 millones de exportaciones. eh, Hasta febrero estamos hablando de casi 801 millón de exportaciones y solo esto con 2 proyectos a gran escala. ¿Qué quiere decir eso? Brevemente, de los 2.775, mil y pico está exportando Mirador,
actualmente produce 60.000 toneladas diarias. ¿Por qué hago esta símil? Porque nos vamos al proyecto Cascabel y Cascabel tiene una proyección de 50.000 toneladas diarias de exportación. Estamos hablando de un proyecto similar o más grande al de Mirador. Eh, entonces, con unas exportaciones que podrían alcanzar los $1.000 millones. Entonces, esa es la magnitud de Cascabel. En efecto, hay que darles seguridad jurídica a las empresas. Dentro de eso, por un lado, tienen el contrato de inversión. Por otro lado, como bien decía al principio, estamos negociando el contrato de explotación con esta empresa para que justamente tengan la seguridad y sigan invirtiendo en el país. Hay otras empresas que has mencionado, BHP, Billington, eh, más bien al revés, BHP están entusiasmados. Yo te cuento, tuve la oportunidad de estar en el PIDAC, eh, que es esta gran convención minera que se realiza en Canadá, y nos reunimos junto con el ministro, con gente de BHP, y están entusiasmados, quieren invertir en el país, más bien están expectantes justamente del catastro. Estamos viendo tal vez otro tipo de acuerdo con ellos. Le hemos dado seguridad para que sigan invirtiendo en los proyectos que ya han venido invirtiendo. Entonces, más bien las empresas más grandes del mundo están viéndolo en Ecuador. Me puedo referir a otras como Anglo America, como Barrick, Newcrest, entre otras. No, es malo a veces decir de compañías porque a veces les dejas a otro fuera de lo que uno menciona, pero yo quiero decirle al Ecuador que las compañías más grandes del mundo están interesadas en hacer inversiones responsables, sostenibles y sustentables en nuestro país. Viceministro, yo quiero quedarme entonces con esas buenas noticias, que sigamos teniendo más empresas que quieran invertir en el país, que quieran ayudarnos a sacar este gran potencial minero que será el desarrollo del futuro del Ecuador, y sobre todo que podamos también como país darles las garantías que necesitan, la seguridad, y que por medio de estos diálogos entre todos podamos entender qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor, y que sí puede convivir la minería responsable, la minería legal, con el medio ambiente, con el cuidado medioambiental. Y creo que, como usted mencionaba, tenemos muchos ejemplos también de empresas que realizan minería a gran escala, que han podido no solamente hacerlo correctamente, sino recuperar zonas sensibles. Por ejemplo, tenemos las empresas de Zamora Chinchipe. Le quiero agradecer por su tiempo al viceministro de Minas, Juan José Espinosa. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, buenas tardes, María Gracia, y a todos los radioescuchas. Te agradezco. Tardes, muy gentil, gracias. Y ahora es momento de hacer una pausa, amigos. Pero recuerden que en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Puedes realizar la actualización de datos en nuestras agencias urbanas y periféricas. De este modo, podrás recibir tu factura electrónica en tu correo personal. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Seminarium presenta el próximo 15 de junio en Quito el evento de electricidad y energías renovables en AEP 2023, un foro de análisis, conferencias y paneles de debate donde podrás conectar con expertos de la industria, expandir tu red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de inversión. Para más información, visita nuestras redes sociales o www.seminarium.com.es. Ahora sí, vamos a una pausa y ya regresamos con otra entrevista. Estamos de regreso en Generación Responsable y quiero darle la bienvenida también a Alberto Acosta Burneo, con quien vamos a conversar temas indispensables, fundamentales, importantes para el país en este momento en el que empezaremos a discutir seguramente muy pronto una consulta popular en el Yasuní TT. Esto 10 años después de que ya hemos explotado este bloque petrolero que representa importantes ingresos y de los que nos hablará el economista Alberto Acosta Burneo. Economista, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Alberto, ¿qué significa dejar de explotar el ITT en este punto y sobre todo 10 años después, cuando recordemos ya la explotación en el bloque, si no me equivoco, en el bloque Ispingo comenzó alrededor del 2016, 2017? Sí, hay que estar muy claros que la consulta tiene un nuevo escenario. Hace 10 años no había explotación de crudo en el Yasuní TT, era simplemente un proyecto.
hoy es una realidad. Genera el 14% de la producción de crudo del país, genera ingresos por alrededor de 1.300 millones de dólares al año, al nivel de los precios actuales del petróleo, y es el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Definitivamente la situación es totalmente distinta, porque en este momento el que gane esa consulta ya no implica simplemente no tener un ingreso futuro, implica dejar de tener ingresos actuales. Abre una brecha a nivel de la balanza comercial de 1.300 millones de dólares al año, que va a tener que ser compensada vía reducción en la actividad económica, reducción en las importaciones en el resto de sectores. Es decir, vía una contracción económica, vamos a ajustarnos a esa caída de ingresos. Por eso es que esta decisión es tan delicada y tiene que ser analizada con todas sus consecuencias. Las consecuencias son una pérdida de más de 1.300 millones de dólares anuales, pero además ya ha habido una importante inversión en infraestructura. Estos recursos, ¿cómo podríamos finalmente canalizarlos para obtenerlos nuevamente? Porque esto se destina a educación, a salud y otro gasto que tiene el gobierno, que tiene el Estado ecuatoriano, y que finalmente, siendo todavía dependientes del petróleo, nos afectará seguro en muchas de las cosas que también quienes defienden el tema del medio ambiente exigen como parte de las responsabilidades de un gobierno. La realidad es que no hay cómo en el corto plazo sustituir un monto tan grande de ingresos. Lo que se puede hacer es buscar mecanismos para financiar esa pérdida de ingresos. Y ahí existen varias alternativas. Una primera alternativa es que los ciudadanos paguen vía elevación en los precios de los combustibles, es decir, reduciendo el subsidio a los combustibles. Esa es una de las alternativas e implica que pasarle la cuenta a los ciudadanos, pero desde una lógica ambientalista es la mejor alternativa porque el subsidio a los combustibles es tremendamente contaminante, impulsa el consumo ineficiente de combustibles. Reducir ese subsidio en 1.300 millones compensaría los ingresos que no se va a recibir y de esa manera las cuentas fiscales podrían seguir financiando la importación de combustibles. La otra alternativa es vía un impuesto o varios impuestos, pasarles a los ciudadanos también la cuenta, esos 1.300 millones de dólares que ya no se van a recibir, que se reciban vía mayores impuestos a la población. Esa alternativa y las dos alternativas en realidad tienen un costo importante a nivel económico porque implica quitarle plata a los ciudadanos. El país va a ser más pobre en 1.300 millones de dólares y lo que implican estos mecanismos de compensar es que los ciudadanos saquen de su bolsillo esos recursos para poder compensar los ingresos petroleros que no se van a recibir. Lo que es importante aquí entender es que toda decisión, todo acto tiene consecuencias y que no hay cómo tomar decisiones sin asumir y sin analizar las consecuencias. Eso es absolutamente irresponsable. Para todos aquellos que les parece muy bonita la idea de la conservación en el Yasuní, muy bien, pero tienen que entender las consecuencias de dejar de producir este momento y de cerrar este momento el cuarto bloque petrolero del país. Implica un empobrecimiento del país muy importante. El valor presente de estas rentas petroleras se estima en alrededor de 16.000 millones de dólares. Ese es el monto que dejaríamos de percibir si es que gana el sí en esa consulta popular. Sin duda es un monto bastante importante, bastante fuerte, y como usted lo dice, economista, una consecuencia por dejar de producir un crudo que ya se viene produciendo. Ahora hay otra alternativa que visualizó en días pasados el ministro de Energía, y es la posibilidad de volver a retomar el proyecto Yasuní ITT, con el que esperábamos que los países del mundo nos paguen por dejar el crudo bajo tierra. Evidentemente llevamos años extrayendo ese crudo. ¿Esto sería una alternativa? ¿Sería una opción? ¿Será que el país todavía genera algún tipo de interés para estos países, para que nos paguen para no explotar el petróleo? Yo creo que el país tiene que ser responsable. Por un lado, hay que reconocer la realidad que existe, que se ha hecho inversiones de alrededor de 1.000 millones de dólares en inversiones, que ese campo está produciendo y que hay también un principio básico que hay que respetar, que es el de la seguridad jurídica. Ya está en operación ese campo, debe respetarse. Hay que entender también
que el espacio que este campo ocupa o que está autorizado a ocupar en el Yasuní, en el parque, en la área protegida, es apenas de 300 hectáreas. De una extensión muy grande de esa área protegida, apenas 300 hectáreas pueden ser intervenidas y con grandes restricciones a través de esta explotación. Entonces, ¿cuál es la alternativa responsable? Es que la producción que existe continúe, pero buscar mecanismos para que quienes consideran que esa es la vía adecuada no se expanda esa producción a otras zonas del parque. Y entonces ahí sí aplicaría, por ejemplo, para no expandir la producción a otras zonas, aplicaría muy bien el buscar un mecanismo de una compensación internacional o un canje de deuda, como se hizo para Galápagos. Se podría hacer también un canje de deuda para conservación del Yasuní. Y de esa manera el país recibe una compensación para no seguir ampliando su frontera petrolera. Pero hay que estar muy claros, es fundamental respetar lo que ya se ha hecho. Primero, porque hay un principio de seguridad jurídica que hay que conservar. Y segundo, por el costo que esto va a tener para los mismos ciudadanos. El decidir empobrecer al país en 1.300 millones de dólares, que es lo que plantea la consulta, va a implicar muchísimos empleos menos, va a implicar una pérdida de bienestar en los ciudadanos, una caída de ingresos, y eso es algo que no podemos permitirnos cuando esos recursos sirven precisamente para salud, para educación, para invertir en la población. Entonces, el país no puede tomar una medida irresponsable olvidándose de las consecuencias que implica cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Para terminar, economista, usted dijo una palabra que es fundamental y es el tema de seguridad jurídica. Si bien es cierto, el bloque ITT lo estaba explotando Petroecuador, había una prohibición de que ingrese alguna empresa privada a explotarlo, pero esto 10 años después, cuando ya hay inversiones, puede generar dudas en quienes quieran invertir en el país, que digan, bueno, después de aquí unos años, después seguramente nos cambian las reglas del juego. ¿Cómo queda el Ecuador como un país serio donde se puede invertir en términos de seguridad jurídica? Sería un precedente nefasto, porque implica que se pueden cambiar las reglas, se toma una consulta popular y respeta el ordenamiento jurídico, se respeta los principios básicos de una institucionalidad sólida y fuerte. Es lo peor que podemos hacer para la inversión. Entonces, hay ahí también unas consecuencias económicas que no son deseadas. Pero yo creo que lo que más debe preocuparnos al final del día es cómo los ciudadanos de a pie van a pagar las consecuencias. Y hay que estar muy claros, 1.300 millones de dólares más pobres, eso significa que todos los ciudadanos, los de a pie, van a ser de manera agregada 1.300 millones de dólares más pobres. Eso va a implicar menos crecimiento, menos empleo. Entonces, hay que votar siendo conscientes de las implicaciones y tomando decisiones responsables. Está muy bien conservar el medio ambiente, pero también hay que hacerlo responsablemente y hay alternativas responsables como es el poner restricciones a ampliar la frontera petrolera en ciertas zonas, buscando la debida compensación, una opción muy atractiva, pero tomando en cuenta que lo que ya existe, que ya está produciendo, no pueden por una consulta popular terminar haciendo daño a los ciudadanos, especialmente a los más pobres del Ecuador, que van a pagar las consecuencias de ese empobrecimiento. Me quiero quedar entonces con esa idea y también hacer una pequeña y corta reflexión considerando que tenemos entonces en ciernes para el 20 de agosto esta consulta popular a nivel nacional por el tema del Yasuní y también muy probablemente en Quito tendremos la consulta por el Choco Andino y es como lo mencionaba el economista de Costa, podemos convivir con la explotación en este caso del campo petrolero evitando que se amplíe la frontera petrolera, pero además también en el caso minero puede convivir la minería responsable, la minería legal con el medio ambiente haciendo las cosas bien. Y son recursos que ingresan al país. Entonces, que no sea una moda votar por temas ambientalistas solamente porque todos hablan de ello, cuando tenemos que pensar que el país necesita desarrollo y necesita fortalecerse para enfrentar toda la crisis, sobre todo política y coyuntural que tenemos en este momento. Muchísimas gracias, economista. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.
Igualmente, gracias. Y ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en Generación Responsable. Quiero recordarles que llegamos gracias a la empresa eléctrica Quito. En tu factura electrónica encuentras el número de cuenta contrato. Con este puedes cancelar tu consumo eléctrico en la empresa eléctrica Quito. Decimos adiós a la facturación física. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Seminarium presenta el próximo 15 de junio en Quito el evento de electricidad y energías renovables en AEP 2023. Un foro de análisis, conferencias y paneles de debate donde podrás conectar con expertos de la industria, expandir tu red de contactos y descubrir nuevas oportunidades de inversión. Para más información, visita nuestras redes sociales o www.seminarium.com.es. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.